Hola chicas, soy Aires Nuevos, Arantxa para los amigos, ya me conocéis muchos, pues por el blog de la revista El, airesnews.blogs.el.es, y por el que tengo en la cabecera de la vanguardia, Aires Nuevos Deco, blogspot.es, donde pues me conocéis por hablar sobre puntos de decoración, lifestyle, agencias de comunicación, eventos a los que participo, fashion shows a los que voy, etc. Bueno, hace poco colgué una foto en Instagram, en Instagram y en Twitter me podéis encontrar como @airesnews. Bueno, pues colgué una foto en Instagram y llevaba un pañuelo súper bonito de cachemir que tengo, con un tacto así como tipo seda, pero que no es seda, pero bueno, el tacto es así como muy suave. Y me preguntabais que cómo me hacía los pañuelos, que si eran turbantes o que si me los hacía yo. En fin, yo casi todas las cosas que llevo normalmente me las hago yo en cuanto a complementos. Sí que muchos me los compro también, pero intento hacérmelos yo para dinamizarlos. Me lo pongo de cinturón, me lo pongo de pañuelo, me lo pongo de turbante, o hago un collar con él, o hago un accesorio cualquiera. En fin, bueno, pues como me habéis preguntado por esta fotografía, os voy a enseñar cómo me hice ese turbante pañuelo de cabeza. En realidad es un pañuelo que utilizo para ponérmelo en el cuello normalmente. Como os he dicho, es de cachemir, tiene un color muy bonito, es en rosa y en lilas, muy primaveral. Además a mí, no sé, me gusta mucho, tiene como tonos dorados. Bien, pues yo normalmente este pañuelo lo doblaba por la mitad y lo utilizaba pues ahora que viene así la primavera, abril, aguas mil, que hace un poquito de lluvia y viento, pues me cubre el cuello y queda súper mono con una cazadora o con una perfecto. Las cazadoras estas que son como de cuero y moteras, así que a mí me gusta mucho el rollo de así motero, de tatuajes, de cat eyes, de gafas de todo tipo de estilos. Tengo como unas 12 aproximadamente. Últimamente me veréis mucho con estas o incluso con las lentillas. Los que me conocéis normalmente con el pelo pelirrojo, os cuento, me lo he cambiado mucho. Ayer me hicieron un arrastre muy grande en el pelo y me ha quedado al revés de las californianas, cosa que a mí me gusta porque así no voy igual de todo el mundo, cosa que me odio, literalmente. En fin, os explico. Normalmente las californianas que son color oscuro arriba, van degradando de mitad a puntas, color más claro, que llega hasta el punto de un rubio quemado, que diría yo. Bueno, pues yo me lo he hecho al revés. La parte de arriba, la verdad es que está muy rubia, y la parte de abajo, no sé si lo podéis más o menos ver, cada vez es más pelirrojo. Así que la punta, si por lo que sea ahora se me empieza a ensuciar o a estropear más bien, a pesar de que, bueno, ya lo contaré en otro vídeo, pero lo suelo hidratar muchísimo el pelo con mascarilla y con aceites, serums, pero bueno, yo utilizo mucho un aceite porque da una textura muy bonita y un olor muy bueno al pelo. Como os decía, al revés de la californiana, parte de arriba muy suave, pero bastante más clara, y de medios a puntas va oscureciendo, va degradando. Ahora sí van mucho los tintes en tonos grey, con unos matices así rosados, azulones, que a mí me encantan. Lo que pasa que, bueno, casi muere la peluquera cuando le digo que me lo quería poner así. Pero después, bueno, hemos empezado con un degradado de ese tipo, ya veremos, y poquito a poco me lo voy poniendo blanco y matizado en rosa. En fin, el vídeo era para contestaros a las chicas, de algún que otro chico, que me pregunta por cómo se hacen los turbantes. Bueno, pues cogemos un pañuelo cuadrado de los grandecitos, hola, estoy aquí, y lo partimos por la mitad. Y hacemos un triángulo. Así se ve, un triángulo. Vale, lo partimos por la mitad y lo volvemos a partir por la mitad. Nos ayudamos de los dos brazos para que nos quede una franja de tela más o menos en orden. Vale, si nos queda muy ancho, pues lo volvemos a partir por la mitad. ¿Y qué hacemos? Bueno, yo la parte más fea del corte la dejo por dentro, así, ¿vale? Que se ve el pliegue. Y la parte más buena, pues evidentemente la dejo para que se vea por fuera. ¿Qué hago? Yo normalmente
me dejo el pelo por dentro, que hay gente que se lo mete por, o sea, lo saca por fuera, pero yo no lo dejo por dentro para que se vea el pañuelo, que ya que me cojo uno mono, pues aprovecho y que me sirva de complemento. ¿Qué hago? Me lo pongo en la cabeza, así, tipo banda, ¿vale? Me hago o la raya al lado o la raya en medio y luego ahora pues mira, me lo he hecho al lado, vengo de correr y así se ha quedado, pues bueno. Si me quiero ir ahora un ratito y no me ha dado mucho el pelo, pues también me sirve, ¿sabes? Para cubrir las imperfecciones de haber hecho algún tipo de esfuerzo. Bueno, ¿qué hacemos? Cruzo una vez. Cruzamos 2 veces. ¿No os habéis dado cuenta? ¿Sí? Repetimos. Venga. 1 y 2. Y nos afloja, da lo mismo, porque luego lo que hacemos es apretar como si fuera un cordón de bamba, o sea, como si tuviéramos una coleta en la frente. Y tiramos las 2 puntas para atrás, justo en medio, y nos hacemos o un nudo o un lacito, no lo queráis. A mí no va a depender del nivel, como si me coja la mano, así me hago un lazo o un nudo. Bueno, ahora como veréis, bueno, esto no queda tan mal del todo lo que es la punta, que tiene que coincidir con el medio de la cara para que nos quede bien mono, y nos arreglamos un poco el pelo. A mí me gusta llevarlo un poco desaliñado, yo qué sé, tendría decirme desaliñado. Y lo único que puedo hacer, que yo no sé por qué, la cámara está como al revés. En fin, lo que hago es arreglarme el pelo para que me quede más o menos como, pues eso, como a mí me gusta. De todas maneras, estos pañuelos, al ser así como de sedita, se van moviendo así de la cabeza. Entonces, lo que más me interesa es que arreglar este flequillo. Así. Puedes arreglar una horquilla, para no meter el dedo, ¿ves? Me queda súper bien con la horquilla. Así, vale. Bueno. Ahora que ya lo tenemos más o menos arregladito. Ya con el movimiento de la cabeza, cuando vayamos por la calle, tomemos algo, movimiento sobre todo del cuello, que se nos irá resbalando un poco de aquí, al recolocarlo, ¿no? Veréis que el pelo se sale por aquí, y eso es lo que más guay queda, que no quede súper bien puesto. Y nada, espero que os haya gustado y que me sigáis. Recordad, Instagram, @airesnews, igual que en Twitter, cualquier pregunta me la podéis dejar ahí, yo hago un tutorial y os lo explico todo. Facebook, Aires Nuevos, blogs, el de La Vanguardia, airesnuevosdeco.blogspot.es, y en la revista el.es, airesnews.blogs.el.es. Amor y sonrisas.